Bellas Artes es investigación. Yo creo que la mancuerna entre Miguel Covarrubias y José Limón fue importantísima para la danza mexicana del siglo XX, sobre todo en lo que se refiere a la danza moderna mexicana. José Limón, por un lado, creció con la tutela de Doris Humphrey y Charles Whiteman, que se constituyeron en dos maestros fundamentales, tanto en la parte pedagógica como en la parte artística creativa. No solo por las investigaciones que se había realizado el movimiento moderno en Estados Unidos sobre una nueva manera de entrenarse, sino también sobre una nueva estética y cómo construir la danza. Dentro de un nacionalismo propio de los Estados Unidos, y que siendo de procedencia mexicana José Limón, pues él pudo tomar elementos de la cultura española y mexicana para llevarlo a escena, temas que tenían que ver justamente con ese pasado histórico mexicano. Un pasado que también tenía que ver con personajes muy prototípicos de la cultura mexicana posrevolucionaria, y en el momento en que arriba José Limón a México, invitado por Covarrubias, pues había un grupo de bailarines muy entusiastas. Miguel Covarrubias era un gran artista que se había desarrollado en diferentes aspectos de la plástica, incluyendo, por ejemplo, la caricatura, que tenía una cultura muy amplia en términos artísticos y que tenía un interés especial en la danza. Entonces, él conocía la danza por dentro, como diseñador, por ejemplo, como compañero de alguien que está en el foro, y había realizado un viaje muy, muy largo por diferentes países de Asia, donde había conocido la danza tradicional en su contexto. Después hizo lo mismo aquí en México cuando regresó, porque él mucho tiempo de su vida vivió en diferentes países, y llegó el momento en que en 1950 aceptó ser el jefe del departamento de danza del IMBA, que estaba recién creado. Entonces lo que se dedicó a hacer en 2 años nada más, es en el periodo del 50 al 52, cuando él es director del departamento de danza, fue abrir la visión de la danza. Por un lado hizo un análisis muy amplio de lo que se estaba produciendo. Él tenía muy claro que la danza que se tenía que hacer debía ser la danza moderna, que debía tener un contenido nacionalista para que tuviera el mismo impacto estético e incluso político que había tenido el muralismo. Entonces entendía que en ese tono debía ser esa danza moderna. Después de hacer el primer análisis y comprender que el resto de los bailarines y coreógrafos pensaban de la misma manera, se dedicó a ver cosas técnicas, desde cuál era el nivel de los bailarines, cómo era la composición coreográfica que se estaba haciendo, y decidió apoyarlo porque no estuvo a gusto, ¿no?, con lo que encontró. Entonces lo apoyó trayendo, por ejemplo, a José Limón. Tenía los recursos humanos, había logrado la cohesión de los bailarines, muy difícil en ese momento, porque los bandos estaban muy separados y no había vínculos entre ellos, pero él logró que se unificaran. Logró no nada más unificarlos a ellos, sino dotarlos de los recursos que requerían para crear. Los impulsó a todos, a uno por uno, diciéndoles: láncense como coreógrafos. Con todos los coreógrafos que se lanzaron y que tuvieron sus estrenos a principios de la década de los 50. Esta época, los años 50, constituyen una de las épocas más significativas, más importantes y más brillantes a nivel escénico de la danza mexicana del siglo XX.
una danza fuerte en cuanto a contenidos temáticos, una danza fuerte en cuanto su proyección estética, contando con la colaboración de músicos, escenógrafos, dramaturgos de gran prestigio que ya habían creado un nombre en sus respectivos campos de origen, fuera la música, el teatro, la literatura o la escena. De tal modo que es una danza que persiste el día de hoy como una referencia en cuanto a las posibilidades de conjuntar talentos para poder hacer lo que hoy llamamos producción interdisciplinaria o fusión de elementos a favor de lenguajes que puedan llegar de manera más directa y emotiva al espectador. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República.